Nutrir los hemisferios sonoros con la clara intención de explorar, intuir y crear. Construir juntos el conocimiento con libertad será el horizonte más cercano. Pulso Azul y Oro UNAM. La universalidad de la ciencia, el arte y la cultura tienen voz. Tienen voz. Vive, investiga y crea. Pulso Azul y Oro UNAM. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Pulso Azul y Oro UNAM. Esta es una producción de la ENES Unidad Morelia de la UNAM. Yo soy Leni Garcidueñas y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión estaremos presentando al doctor Jorge Contreras. Él es profesor de la licenciatura en Ecología y responsable de la investigación relacionada a la ecoinmunología y la selección sexual. Esta investigación se lleva a cabo en el Laboratorio de Ecología Evolutiva y además estará con nosotros también el maestro Luis Huacuz, quien el próximo viernes 7 de mayo estará participando como moderador en el conversatorio La Pirecua Tradicional, reconociendo nuestra identidad y riqueza cultural. Esta charla se transmitirá por el Facebook Live del UNAM Centro Cultural Morelia. Pulso Azul y Oro UNAM. En esta ocasión estaremos presentando al doctor Jorge Contreras. Él es profesor titular C de tiempo completo definitivo, adscrito a la licenciatura en Ecología en la ENES Morelia y también colabora en los posgrados en Ciencias Biológicas y Biomédicas de la UNAM. Jorge Contreras es biólogo por la UAM, doctor en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y cuenta con estudios de postdoctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos y Halifax, en Canadá. Sus líneas de investigación son conducta animal en cuanto a selección sexual e inmunología evolutiva, particularmente evolución de la memoria inmunitaria innata y de la relación parásito-hospedero. El doctor Jorge Contreras pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es autor de libros y capítulos de libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales indizadas. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado y desde 2003 coordina un proyecto de evolución de la conducta humana en donde se encuentran participando 70 países. Jorge Contreras está a cargo del grupo de investigación de selección sexual y ecoinmunología dentro del Laboratorio de Ecología Evolutiva de la ENES Morelia. Doctor Jorge Contreras, pues bienvenido a esta breve entrevista que tendremos hoy en el programa. Nos gustaría mucho saber a qué se dedica esta investigación que tiene que ver con la selección sexual y la ecoinmunología. Sabemos que estudian especies con características biológicas que les permiten contrastar diferentes hipótesis y que usted junto con su equipo de trabajo pues analizan y estudian comportamientos de mariposas, polillas, escarabajos, escorpiones, nemátodos y humanos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a ti, Leni, a Rodrigo y saludos a los radioescuchas. En primer lugar, la línea de selección sexual básicamente se enfoca en estudiar la evolución de la elección de pareja. Es decir, queremos saber por qué las hembras eligen pareja y qué rasgos eligen. Y si estos rasgos que ellas prefieren están basados en la condición de los machos, que sería algo así como la salud en humanos, ¿no? También estamos tratando de ver en algunas especies, como los nemátodos, en colaboración con colegas del Instituto de Ecología de la UNAM, como si los machos también eligen pareja, no solamente las hembras, sino los machos eligen pareja, cómo lo hacen, si es esa elección parecida a la de las hembras. En el área de ecoinmunología, particularmente queremos saber cómo varía la respuesta inmunitaria en función de factores bióticos o abióticos. Y dentro de esto, una pregunta que nos ha interesado muchísimo es entender por qué la respuesta inmunitaria está presente en otros animales que no sean los vertebrados. Anteriormente se pensaba que solamente los vertebrados tenían memoria inmunitaria y ahora sabemos que no, que una gran variedad de grupos en invertebrados tienen memoria inmunitaria. Muchas gracias, doctor Jorge Contreras. Bueno, una pregunta que seguramente para todos los que estudian esto pues será una pregunta muy, muy sencilla, pero para quienes desconocemos el tema, ¿cómo es esta memoria inmunitaria que ya se tiene en vertebrados y cómo pueden identificar
que algunos invertebrados la tienen. Sí, bueno, fíjate que esto fue motivo de debate por muchísimos años. Todavía puede haber libros de texto. De hecho, hay varios libros de texto que sugieren que los invertebrados no tienen memoria inmunitaria, ¿no? Entonces, esto se debía a que los investigadores buscaban moléculas que reconocían a un patógeno una primera vez y que en un segundo encuentro lo eliminaban de manera más rápida y eficaz si este encuentro era específico. Entonces encontraron moléculas como los anticuerpos, que ahora con la pandemia sabemos que si nos ponen la vacuna debemos generar cierta cantidad de anticuerpos por arriba de un umbral. Y eventualmente cuando nos ataque el virus SARS-CoV-2, si llega a suceder, pues ya estaremos protegidos con esos anticuerpos. Nuestro cuerpo habrá tenido una memoria previa contra el enemigo y en un segundo encuentro lo eliminará rápidamente. Esto se asumía que solamente ocurría en los vertebrados, pero ahora sabemos que este mismo fenómeno ocurre en invertebrados. Lo que no sabemos son las moléculas encargadas de la memoria ni en qué parte de las células del cuerpo de los invertebrados se guarda la memoria. Doctor Jorge, y para estas investigaciones, ¿qué tanto afecta no salir a campo? No sé si las especies que analicen se encuentran en campo o cómo llegan al laboratorio. Pues depende de la pregunta. Por ejemplo, lo de elección de parejas, si podemos hacer estudios en campo, en la naturaleza, pero toda la parte de inmunología básicamente la realizamos en el laboratorio, bajo condiciones controladas, porque queremos precisamente aislar algunos efectos ambientales para saber precisamente si los invertebrados pueden tener memoria específica contra sus enemigos. En campo esto sería muy difícil porque ellos están expuestos a una gran cantidad de enemigos que podría afectar esos resultados. Así es, pues sabemos que las principales especies con las que trabajan en el laboratorio son las mariposas, polillas, escarabajos y nemátodos. Doctor Jorge, preguntarle una de los cuestionamientos que precisamente aparecen en su página. ¿Cómo funciona el cerebro de los invertebrados cuando eligen un compañero de apareamiento o cuando luchan entre sí para conseguir un compañero? Bueno, sí, esta es otra parte que nos ha interesado muchísimo porque algunos de mis estudiantes, particularmente a Sagrario Cordero, que está en el doctorado, desde la licenciatura quería saber qué pasaba en el cerebro de las hembras de los escarabajos cuando elegían pareja. Y dijimos, bueno, pues vamos a saber qué pasa. Hicimos análisis del cerebro, de las proteínas en el cerebro, y encontramos que las hembras que preferían a sus parejas tenían moléculas que se relacionaban con la producción de crías. Cuando se apareaban con las parejas que les gustaban, tenían más crías que las hembras que se apareaban con parejas que no les gustaban. Y vimos que ahí había una proteína que se llama vitelogenina. No sabemos realmente si esta ahí en el cerebro dispare la producción diferencial de huevos, pero otra proteína importante que pensamos que tiene efecto es la inotocina. La inotocina es algo así como la vasopresina y la oxitocina en el cerebro de los vertebrados. Es lo que genera el apego a la pareja o a los hijos o de los hijos hacia los padres o hacia los amigos. Es, digamos, lo que la gente llama amor. En términos biológicos, pues nosotros le llamamos apego y estamos tratando de saber si las escarabajas de nuestro laboratorio pueden tener apego a sus parejas. ¿Cuál sería el mecanismo molecular de ese apego?
Así es. Y otra de las preguntas que también hace, bueno, trata de contestar el mismo proyecto de investigación es qué información transmiten los colores, los olores y el cortejo bueno, también el apareamiento o en la búsqueda de pareja o de compañero. Sí, esta investigación sí la hacemos tanto en campo como en laboratorio. O podemos hacer colectas en campo y luego llevarlas al laboratorio, o solamente en campo o solamente en laboratorio. Pero básicamente hemos encontrado que los colores, los olores, los atributos llamativos como el cortejo son señales. Y entonces, si son señales, la pregunta siguiente es, ¿qué señalan? Y la propuesta es que revelan la condición del portador al sexo opuesto. O sea que una hembra podría detectar qué tan buena condición tiene un macho en función de esas señales. Los que tienen señales más elaboradas tendrían mejor condición, algo así como mejor salud. Hemos puesto a prueba estas ideas midiendo particularmente algunos atributos como la respuesta inmunitaria, y pues sí, los machos con señales más elaboradas se defienden mejor de los parásitos y tienen una mejor respuesta inmunitaria, pero además tienen una buena respuesta de defensa antioxidante. Y esto es porque cuando nosotros respiramos, ese oxígeno que vamos incorporando a nuestro cuerpo, que nos da la vida, también poco a poco nos va matando, y porque nos oxida nuestras biomoléculas. Entonces, hemos visto que los machos con estos atributos más elaborados se oxidan menos que los de atributos menos elaborados. Y bueno, nosotros fuimos de los primeros a nivel mundial donde mostramos esto en invertebrados. En vertebrados había un cuerpo de evidencia que se estaba consolidando y habían dejado de lado los invertebrados, y resulta que tienen todo este tipo de estrategias. La ventaja de esto, solamente para terminar, es que si una hembra se aparea con machos que tienen buena condición y esto es heredable, sus hijos heredarían esa condición y sería así generación tras generación. Pero entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no de pronto los organismos son súper resistentes, no? Ahí es cuando vamos a campo y analizamos la variación en el ataque de los patógenos o del consumo de oxígeno, y podemos ver cómo hay diferentes presiones selectivas que van moldeando la variación en la expresión o en la elaboración de estos atributos. Así es, bueno, pues algo muy interesante que también podríamos revisar ahí es que a la par de esta investigación que ustedes llevan con diferentes animales, bueno, sobre todo insectos invertebrados, también hay investigación con humanos. No sé si haya similitudes o que hayan encontrado ahí en cuanto a esta investigación que supongo que se relaciona también con la evolución de la conducta humana. Sí, pues una pregunta de la evolución de la conducta humana, pues es tratar de entender qué factores moldean nuestro comportamiento que sean independientes a la cultura. O sea, sin duda la cultura es importante en nuestra conducta, ¿no? Pero los biólogos proponen que, los psicólogos evolucionistas proponen que hay una herencia biológica que no se ha olvidado, aunque seamos animales ya con cultura. No somos los únicos con cultura, además, ¿eh? Hay varias especies que tienen cultura. Pero entonces, al analizar, por ejemplo, la elección de pareja en humanos o la relación social, la evolución de las relaciones sociales, queremos en distintos países, sabemos que hay variación cultural, pero independientemente de esa evolución cultural o variación cultural, deberíamos encontrar patrones biológicos. Un ejemplo concreto es que
En la elección de pareja en los humanos, ahora hemos visto, por ejemplo, qué patrones o qué atributos eligen los chavos de las chavas y viceversa, ¿no? Y qué atributos se encuentran muy conservados en ambos sexos. Todos los países que lo hemos analizado, por ejemplo, las chavas prefieren y los hombres prefieren la salud del sexo opuesto. ¿Y cuáles serían las herramientas de investigación que hacen posible llegar a estos conocimientos sobre la conducta sexual en seres humanos? Bueno, mostramos algunos rostros compuestos, manipulamos los rostros que le mostramos a las personas. Los investigadores sabemos qué hay detrás de esa manipulación de los rostros, pero los sujetos a los que les preguntamos, ¿te gusta esta persona o te gusta esta persona? Ellos no tienen ni idea, ¿no? de qué es lo que está pasando. Algunos nos dicen, no, pues es que no veo diferencia entre los rostros, pero al final eligen a uno. Y curiosamente a los que más eligen son a los que revelan más, en el caso de los hombres, por ejemplo, más testosterona en su rostro, ¿no? Mandíbulas más anguladas, o en las chavas rostros más femeninos. Entonces mostramos fotografías que manipulamos, hacemos preguntas, hacemos encuestas y en algunos casos tomamos muestras de sangre para saber su condición, su salud. ¿Y cuáles serían algunas de las conclusiones o los resultados que han llegado? Pues primero que hay elección mutua de pareja en humanos, lo cual tú podrías pensar que eso es obvio, ¿no? Pero ahora en todos estos países sabemos que esa elección de pareja no depende de la cultura, tiene un fuerte componente mediado por los parásitos. En los países donde hay más parásitos, estos rasgos son más acentuados. En donde hay menos parásitos, los rasgos son más relajados. Es decir, que la presión selectiva donde hay más parásitos podría estar llevando la evolución de los rostros que revelen salud. Esa es una. La otra es que hemos visto el apego de la pareja hacia... sí, el apego de la pareja, cómo va cambiando el apego de la pareja en función del tiempo con el que estamos con nuestras parejas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que si al inicio ese apego no se mantiene, somos como un ave que si no se corteja por mucho tiempo al inicio de su relación, y si no se conoce bien al inicio de la relación, eventualmente esa relación se viene a pique y ocurren los divorcios. Esto pasa tanto en humanos como en aves, como el pájaro bobo de patas azules que trabaja Hugh Drummond. Y todos estos patrones los encontramos a nivel mundial. Y la tercera es que hay presiones selectivas muy fuertes en donde coincide la elección de pareja tanto en hombres como en mujeres. Esto se había propuesto por modelos matemáticos y en una revisión con poquitos países, pero ahora vemos que independientemente de la cultura, eso fue con 42 países, todas estas tendencias se mantienen y la salud es muy, muy importante en cada país. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues continuando con esta conversación, mi pregunta sería entonces, ¿qué ocurre en países donde pues hay muchísima enfermedad? No sé, países en donde también se vive en pobreza extrema, en la India o en África, y que hay una sobrepoblación. Pues es interesante porque sabes que del ejemplo que te platicaba hace rato de países con grandes cargas de parásitos, vienen precisamente de África. Y los países con menos incidencia de parásitos vienen de Japón, Finlandia. Entonces tenemos todo el gradiente
de países, desde los que son muy sanos hasta algunos que vienen muy parasitados. Y es precisamente con todos estos países donde vemos esto que te comentaba de que los parásitos son sumamente importantes. En Etiopía, por ejemplo, la presión selectiva de los parásitos es muy fuerte y aparentemente aquí la elección de pareja es muy fuerte también. Lo que pasa aquí es que la elección hacia la pareja, por ejemplo, hacia las chavas, en estos países, se eligen rostros más masculinos, lo cual es contraintuitivo porque tú esperarías que ahí fueran rostros más femeninos, ¿no? Nuestra propuesta en ese artículo fue que quizás en estas condiciones que son extremadamente fuertes por parásitos, quizás haya otra presión selectiva que esté favoreciendo la evolución de rostros un poco más masculinos en las mujeres. Y eso se relaciona mucho con la competencia que ellas tienen hacia, no sé, hacia el cuidado de los hijos, por ejemplo, hacia adquirir recursos, mientras que en Finlandia, en Japón, sí hay mucha presión por elegir rostros femeninos de los hombres hacia las chavas. Pero quizás aquí, pues esta presión selectiva o quizás no haya otra presión selectiva tan fuerte como lo es en África, donde tienes una falta de recursos, una presión por parásitos. Y bueno, propusimos esta hipótesis hace tiempo y actualmente se está poniendo a prueba bastante y hay un poco de evidencia más sólida al respecto. Y a la par en esta investigación, doctor Jorge, ¿qué ocurre con los animales, por ejemplo, cuando sí están también pues no sé, en situación de peligro o de destrucción de su ecosistema? Bueno, aquí tenemos más o menos tres líneas de investigación. Una es que partiendo de todo esto que es ciencia básica, o sea, donde queremos saber si los colores, los olores revelan condición, también queremos saber si esta condición, esta salud animal, se ve afectada por el efecto de los humanos en sus ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, con mariposa monarca hemos mostrado que tú llegas a ver las mariposas monarcas, tú visitas varios santuarios y ves pues un montón de mariposas, ¿no? Pero cuando analizamos su fisiología, resulta que donde hay más visitantes, donde hay más deforestación, estas mariposas mueren con mayor rapidez cuando enfrentan un patógeno y tienen una menor defensa antioxidante. Es decir, que las mariposas de estos sitios tendrían una menor condición, una menor salud, más o menos, que las de los sitios conservados, ¿no? En otro ejemplo, usamos libélulas para saber si variaba la salud entre dos sitios. Uno, en donde venía contaminación por las empresas mineras, y otro sitio que era prácticamente, era muy parecido en vegetación, altitud, en varias condiciones ambientales, ¿no? Pero este sitio se encontraba en una reserva. Entonces, pues sí, con todas estas ideas proponíamos que la salud fisiológica de las libélulas en el sitio conservado sería mejor que en el sitio perturbado por la minería. Y si todo esto era cierto, pues esperábamos que hubiera menos resistencia a los parásitos, que hubiera menos defensa antioxidante. Hicimos el estudio durante 2 años consecutivos y fue justo lo que encontramos, ¿no? Que se defienden mejor de los parásitos, las de los sitio conservado,
que tienen mejor defensa antioxidante y que tienen menos daño a sus biomoléculas que las de el sitio contaminado. Además, había más contaminantes, obviamente, ¿no?, en este sitio que en el conservado. Ese trabajo lo hicimos hace tiempo, en el 2015, 16. Intentamos seguir monitoreando la salud de esas libélulas, la condición de las libélulas, pero llegó un punto en el que ya no encontramos una sola libélula en el sitio contaminado. Así es que medir estos parámetros sí te podría ayudar a entender cómo están los organismos, ¿no? A lo mejor tú ves que hay organismos en los dos sitios, pero no sabes si por dentro, si fisiológicamente, algunas están mal. Doctor Jorge Contreras, y bueno, para este tipo de investigación que además requiere pues hacer trabajo de campo en diferentes territorios, no sé si ustedes estén vinculados con algunos otros centros de investigación, laboratorios o con algunas otras universidades, o cómo se vinculan esta investigación con otros actores sociales. Sí, colaboramos con algunos colegas del Instituto de Ecología de la UNAM, con colegas de la Universidad Michoacana, de Tlaxcala, de Guanajuato, con varias universidades de México, ¿no? Y con varias universidades de otros países, de Polonia, Inglaterra, Finlandia, Estonia, Canadá. Los estudiantes pueden tener intercambio y pueden recibir retroalimentación de colegas de varios de estos países o dentro de México. Mira, por ejemplo, particularmente la parte de evolución de la memoria inmunitaria la llevo a cabo con el doctor Humberto Lanz del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca. Entonces, a mí me interesa mucho poner a prueba la parte evolutiva y con él analizamos los mecanismos fisiológicos y moleculares. Doctor Jorge Contreras, bueno, sobre el impacto que han tenido estas investigaciones y sobre los resultados para quienes estén interesados que pudieran ser consultados en alguna página o en artículos en revistas, ¿qué nos podría recomendar? Bueno, pues los invito a que revisen la página del laboratorio, que es www.jorge-garduno-ssei.com/home, los lleva directo a la página principal. O pueden escribirme al correo jcg@enesmorelia.unam.mx. Doctor Jorge, y sobre la investigación en memoria inmunitaria, ¿qué impacto ha tenido también esta investigación? Bueno, fíjate que este tema actualmente está en boga porque fue un cambio de paradigma. O sea, todo el mundo pensaba que solo los vertebrados tenían memoria y resultó que no, que los invertebrados también la tenían, y ahora hay investigaciones que sugieren que las plantas también la tienen. Entonces, este cambio de paradigma tuvo mucha controversia al inicio. Por supuesto, no se aceptaba porque no había mecanismos moleculares detrás, ¿no? Y parte del impacto o de lo que hemos hecho en el laboratorio es que mostramos por primera vez que no solamente los vertebrados, sino que también los invertebrados, los insectos en particular, tienen una respuesta inmunitaria bifásica. Es decir, que cuando llega un primer reto inmunitario, se activa la respuesta, después de un tiempo sube, llega a un pico, baja a niveles basales y después del segundo reto vuelve a subir, pero de manera más intensa que en el primer reto. Esto es muy similar a lo que pasa con las vacunas. Ahora con las vacunas que nos pondrán o que ya a algunas personas les están poniendo contra el virus de SARS-CoV-2, pues el primer reto, la primera vacuna, la primera dosis, sube su respuesta inmunitaria, después baja
Ahí, en este proceso, se genera la memoria y luego viene una segunda dosis. En esta dosis se aumentan los niveles de la respuesta inmunitaria mucho más, aumentan mucho más la producción de anticuerpos y baja nuevamente. Bueno, pues esto se pensaba que solamente los vertebrados lo tenían y demostramos que no, que los invertebrados también lo tienen. Es precisamente, salió una revisión hace poquito donde decían que bueno, que este es un tema que tenemos que investigar mucho más para saber si, no solamente si los insectos la tienen, sino si es un fenómeno general de la memoria inmunitaria, que mi hipótesis es que sí. Y aparte hemos visto que hay efectos moleculares, que hay algo que se llama factores epigenéticos detrás de toda esta memoria. ¿Y este conocimiento a qué conclusiones nos permitiría llegar en caso de que plantas, animales vertebrados, tuviéramos esta memoria inmunitaria? Bueno, primero que es otra lección de que no estamos solos en la galaxia en términos de que usualmente pensamos que solamente lo que ocurre en humanos es interesante y es lo más complicado del mundo, ¿no? Y bueno, como nuestros parientes evolutivos, los vertebrados, están cerca, pues podríamos pensar que en ellos también hay cosas complejas, pero que en un bicharrajo como un insecto o en una planta, ese tipo de complejidades, de estrategias interesantes no ocurren. Sin embargo, la conclusión es que tenemos que mirar a la naturaleza con ojos distintos a lo que esperaríamos que solamente ocurra en nuestra especie o en nuestros parientes, y deberíamos estar abiertos a estrategias que podrían tener otros organismos y que gracias a ese tipo de estrategias pueden vivir y reproducirse. Así es. Y bueno, en una etapa de la historia de la humanidad que estamos atravesando por estos grandes problemas que tienen que ver con el cambio climático, ¿cuál sería la importancia del estudio de la ecología evolutiva? Pues ahora estamos haciendo con unos estudiantes, particularmente Ceci del doctorado, queremos saber el impacto de la temperatura sobre la resistencia de los insectos ante sus enemigos. Se ha propuesto que al aumentar la temperatura en organismos que no controlan su temperatura corporal como nosotros, que la temperatura del organismo depende de la temperatura del ambiente, que en estas especies, si aumenta la temperatura, en ellos también aumentará la temperatura. Y al ocurrir esto, aumentan las cinéticas enzimáticas, es decir, su fisiología, digamos que va mejorando, ¿no? Y si esto es así, la reproducción debería mejorar y también la defensa contra parásitos. Hay toda una base fisiológica y molecular detrás de esto, ¿no? Pero el punto es que la temperatura favorecería la resistencia contra los enemigos y la reproducción. Sin embargo, cuando ponemos a prueba estas ideas, es algo que estamos a punto de enviar para ver si se acepta para publicación, es que realmente depende, primero, del momento en el que coinciden la temperatura y el patógeno, y segundo, del tipo de patógeno. O sea, contra algunos patógenos es muy bueno el aumento de temperatura, pero contra otros no. Doctor Jorge Contreras, pues muy interesante. Ya para ir cerrando esta conversación, bueno, preguntarle también, con todo este conocimiento que ustedes han acumulado a partir de estas investigaciones, ¿a dónde podemos suponer que va pues la humanidad, ¿no? En un panorama como el que nos pinta hoy en día la pandemia? Pues es un panorama natural. No me imagino, por ejemplo, en la pandemia de 1914,
10, 18, ¿no? Ahí murió mi bisabuela y me hablaban mucho de que ella había muerto en una pandemia, ¿no? Entonces yo lo veía como de manera lejana. Ahora estamos viendo otro evento de pandemia. En 2009 nos tocó otra pandemia que no fue tan fuerte, pero son ciclos naturales en donde si nosotros bajamos la guardia, si nosotros talamos árboles, por ejemplo, si contaminamos, si invadimos las áreas donde había organismos que antes no nos atacaban y ahora nos atacan, o si permitimos que de un vertebrado pasen las enfermedades a nosotros, los cambios de hospedero, pues se van a presentar escenarios como estos. ¿Es natural? Tampoco. Mi impresión es que lo veo como ecólogo evolucionista. Esto quizás va a ocurrir nuevamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer precisamente es seguir las instrucciones, o sea, las barreras no inmunitarias. Hemos puesto mucho interés en nuestra respuesta inmunitaria y ahora viene la vacuna a favorecer nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? Como que ha llamado, como que llama aliados contra la pandemia, nuestra respuesta inmunitaria, pero las barreras, estas de sana distancia, de ponerse cubrebocas, lavarnos las manos, o sea, la higiene es algo súper importante y ahora lo estamos viendo porque eso está salvando vidas en los lugares donde se está respetando. Y por último, fíjense que estamos haciendo ahora un estudio también en donde queremos saber el papel de todas estas barreras no inmunitarias en el desarrollo de la pandemia a nivel mundial. Entonces sabemos varios países ya tratando de saber cuál es el papel de la sana distancia, si realmente está funcionando o no, y si los países que no la están realizando tienen más problemas, ¿no? Pues seguramente será muy interesante conocer estos datos en cuanto se tengan. Y bueno, pues ahí la gran tarea que tenemos, bueno, yo pienso que no solamente los que estudian ecología o ciencias ambientales, ¿no? En realidad, pues que tenemos como humanidad para ver cómo contribuimos a revertir todos estos daños. Doctor Jorge Contreras, ¿algo más que quiera agregar? No, pues agradecer nuevamente la invitación y pues que son bienvenidos en el laboratorio cuando gusten. Muchas gracias, doctor Jorge Contreras. Muy interesante la conversación. Y bueno, hablamos con el doctor Jorge Contreras de la ENES Unidad Morelia. Él es profesor de tiempo completo en la licenciatura en Ecología y está a cargo del grupo de investigación de selección sexual y ecoinmunología. Gracias. Pulso Azul y Oro UNAM. Y como les comentaba al inicio del programa, hoy está también con nosotros el maestro Luis Huacús, técnico académico de la ENES Unidad Morelia, para platicarnos acerca de la pirecua, la canción purépecha, que desde el año 2010 forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, de esto y de muchas otras cosas estarán conversando el próximo viernes 7 de mayo Rocío Próspero, Néstor Dimas Huacús, Ismael García Marcelino y Luis Huacús Dimas como moderador. Pues bienvenido, Luis, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, si nos puedes contar un poquito de qué tratará esta charla titulada La Pirecua Tradicional, reconociendo nuestra identidad y riqueza cultural. Muchas gracias, Lenny, por el espacio. A la ENES Morelia también muchas gracias por esta gran iniciativa de este segmento de Pulso Azul y Oro. Pues mira, la idea de este conversatorio, que lleva por nombre La Pirecua Tradicional, reconociendo nuestra identidad y riqueza cultural, tiene por objetivo generar un espacio de diálogo entre autores, intérpretes, promotores de la pirecua, ¿no? Para discutir sobre la definición de qué es pirecua. Yo creo que iniciamos a partir de ahí, definiendo qué es pirecua, ¿no? Ya después le enfocaremos si es en un tema tradicional, no tradicional, el valor que tiene la pirecua tradicional como agente de preservación para la lengua indígena
y la expresión oral. Y también algunos retos que ellos visualicen como expertos en el área sobre retos que tiene la pirecua en la actualidad. Prácticamente, con este primer conversatorio queremos abordar esto. También desde la parte del sentimiento de cada uno de ellos. ¿Y por qué llamo sentimiento? Porque todo lo que los caracteriza a los tres, además de hacer investigación y de ser promotores, es que los tres son intérpretes. Entonces, tienen una larga trayectoria, algunos componiendo, otros interpretando, otros defendiendo la pirecua en diferentes escenarios. Entonces, desde la experiencia de ellos, ¿cómo lo viven? ¿Cuál es el sentimiento mismo de la pirecua? A lo mejor nos meteremos también en algún tema de la cosmogonía indígena, ¿no? De los usos y costumbres, de los saberes de cada comunidad. Y por ahí queremos ir abordando este conversatorio. Muy bien, Luis. Pues sí, efectivamente se dice que en la pirecua, la llamada canción purépecha también, se expresan sentimientos sobre la vida, el amor, las costumbres, las aspiraciones, las experiencias y los problemas de una familia o de una comunidad. Luis, pues preguntarte también si habrá oportunidad de escuchar durante esta charla alguna interpretación. Sí, mira, de momento en este primer conversatorio solamente va a ser como el diálogo. Se van a dejar algunos enlaces en la descripción terminando el conversatorio, pirecuas, estilos, algunas composiciones de ellos, algunas interpretaciones de ellos. Pero por el tiempo, bueno, ¿qué más nos gusta? Nos gustaría a todos que fuera un concierto, pero habrá otros escenarios, habrá otro momento para poder ellos interpretar la pirecua. De momento sería diálogo solamente. Muy bien. Y Luis, preguntarte si existe algún archivo o algún acervo a donde el público interesado pueda acercarse también, no sé si la Fonoteca Nacional o algún espacio en donde se concentre algo de la música purépecha. Mira, es una de las grandes iniciativas o de los retos más que iniciativas que tienen este grupo de pireris, este grupo de promotores, porque no hay un banco de información, un repositorio oficial que tenga el mayor compendio de pirecuas, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver este conversatorio con el que vamos a iniciar desde la universidad, a empezar a generar estos espacios para promover iniciativas académicas de algunos compañeros que quieran tomar esto. Por ejemplo, está el ANMO, que yo creo que indiscutiblemente podría entrar a tomar este tema de la documentación, ¿no? Pero de momento, cada autor, cada artista tiene su propio, base de datos, su propio discografía que va distribuyendo. La Secretaría de Cultura durante muchos años ha sido uno de los principales promotores, y seguramente en las fonotecas o en la fonoteca que tenga la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán van a encontrar diversos discos. Entre ellos puedo mencionar en las antologías de música purépecha que se grabaron hace ya más de 20, 30, casi 30 años, un compendio de diferente música purépecha, tanto de orquesta como de pireris, como de duetos, que al día de hoy siguen estando al acceso de cualquier público, ahora por las plataformas digitales, ¿no? Pero reitero, este conversatorio es para iniciar tanto el tema de discusión de cómo preservar la pirecua tradicional. Así es, Luis. Y bueno, como bien lo mencionas, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, pues tiene por ahí algunos intérpretes que todavía, bueno, cuando estábamos aún sin la pandemia, lograron capturar, ¿no? En sus propios escenarios, en sus lugares de origen, con este camioncito que viajó para recopilar la música y las historias. Y bueno, pues es un gusto que el Centro Cultural se sume a esta iniciativa y que tú también colabores ahí, Luis. ¿Qué nos puedes decir acerca, bueno, de esta charla que tengo entendido que también contempla abarcar otros temas relacionados con los usos y costumbres de las comunidades indígenas en Michoacán? Pues mira, te puedo empezar también a decir cómo va a ser el conversatorio, bajo qué ejes se va a estructurar. Lo primero que tenemos, el primer bloque es la definición de lo que es pirecua como tal. En un segundo eje nos enfocaremos en el tema de lengua e interpretación, entendiendo desde la vivencia de cada intérprete. Es decir,
cuál es la importancia que ellos, como parte de una comunidad o no, porque también puede haber intérpretes de la pirecua que no son parte de una comunidad indígena, pero desde la interpretación, desde la composición, cómo ellos viven y relacionan ese arte con su vida diaria. En un tercer eje estaremos sin duda tocando el tema del patrimonio cultural, que es indispensable tocarlo, ya que marca una etapa muy importante para la pirecua a partir de 2010, que se nombró Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Y por último, pues el tema de los retos de la pirecua. Aquí hago como un paréntesis, además de los retos, también cuál es la participación actual de las mujeres, ¿no?, en la música tradicional. Sabemos que el movimiento de género ha venido a revolucionar no nada más de manera global las iniciativas, la participación, la equidad de género, sino también desde las mismas comunidades ha impactado, y de alguna manera hoy día está más que presente y está latente la participación de las mujeres. Entonces, en cada una de estos ejes, seguramente desde la postura de los participantes van a expresar su sentir, su forma de vida, su forma de vivir su propia cultura, cómo entienden ellos también la riqueza cultural que es ser parte de, ya sea de una comunidad indígena, interpretar la pirecua, o simplemente de tocarla, de llevar a diferentes escenarios la pirecua tradicional, ¿no? Entonces, nos enfocaremos en eso prácticamente. Muy bien, Luis. Luis, y preguntarte también, bueno, no sé si existan músicas o cómo se da la enseñanza, por ejemplo, de la pirecua, tanto de las canciones como de la música. Si existen escuelas que transmitan este conocimiento o cómo se aprende dentro y fuera de las comunidades. Mira, hay un efecto que ya lo habíamos platicado previo a preparar este conversatorio, que la pirecua tradicional ha tenido sus variantes, para no decir un tema de que ha evolucionado, sino simplemente ha tenido variantes, ¿no? ¿Y por qué han sido estas variantes? Ya que las nuevas generaciones van escuchando la música, pero también hacen un proceso de hibridación con otros estilos de música. Aquí lo importante sería poder darse cuenta que la pirecua sigue latente, o sea, este tema de investigar, de tocar estos temas de la música tradicional michoacana, no es un tema de rescate, es un tema de preservación, porque no ha perdido, no ha dejado de haber pireris, no ha dejado de transmitirse de generación en generación el gusto por la música en purépecha, o por el canto en lengua purépecha, si lo podemos acotar así. Entonces, yo contestando esa pregunta que me dices, creo que se va dejando de generación en generación. Hay algunas propuestas de generar escuelas de música tradicional purépecha, pero de momento son solamente propuestas, ¿no? Muchas comunidades, por ejemplo, Sacán, es uno de los también principales promotores de la música tradicional, ya que ellos llevan su encuentro de música tradicional año con año, que ha tenido un muy fuerte impacto en el estado. Y así como ellos, que van dejando como esa semillita, cada comunidad, cada intérprete, desde el compositor que desde su troje agarra su guitarra y compone y lo escuchan los nietos, y los nietos replican la misma música del abuelo, es la manera que este canto o que esta música o que la pirecua como tal no ha muerto, sigue viva, pero como decía al principio, con sus variantes. Gracias, Luis. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, Luis, preguntarte también para quiénes va dirigido este conversatorio en el que participan pues compositores, intérpretes y también promotores de la lengua purépecha. Se está pensando enfocarlo a público en general, con la idea de abordar conceptos muy básicos acerca de la música tradicional purépecha. De momento es la base del antecedente. A mí me gustaría que también los mismos promotores, la gente que está involucrada, investigadores, compositores, puedan estar escuchando este conversatorio para que generen ellos también ya sea un antecedente para seguir con el trabajo que ya vienen haciendo, o también para que les deje alguna
pues no sé, como una semillita de curiosidad de decir, creo que hace falta entonces esto después de lo que expusieron Néstor, Ismael o Rocío, darle continuidad, ¿no? Entonces, es para público en general y también, obviamente, por ser una plataforma desde una universidad para el ámbito académico. Claro, Luis. Y bueno, también mencionar que estos conversatorios que lleva a cabo el Centro Cultural, en donde ya también has colaborado tú en otros hablando de comunidades indígenas en Michoacán, pues va a haber futuras invitaciones también. Y lo mejor de estos conversatorios, pues es que se abren también preguntas al público, ¿no? El público puede participar y poner sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, tal vez si quieran sumar conocimiento también o corregir, ¿no? Porque también a veces pues hay gente en las comunidades que está más actualizada o que por ahí tiene otros datos. Entonces, bueno, pues esa es una de las opciones y espacios que abre el Centro Cultural para que no solo los expertos o intérpretes o conocedores de los temas, sino también para que el público en general pueda participar, y hay un momento pues apartado especialmente para esta interacción con el público. Luis, no sé si quieras agregar algo más para hacer esta invitación a nuestro querido auditorio. Pues nada, argumentando lo que comentas, Lenny, nuevamente invitarlos para este próximo viernes 7 de abril, en punto de las 5 de la tarde, se va a estar transmitiendo el conversatorio La Pirecua Tradicional, reconociendo nuestra identidad y riqueza cultural, a través del Facebook Live de la UNAM Centro Cultural. También recordarles que en dado caso que no se puedan conectar, este material va a quedar ahí grabado, permanente, con algunos enlaces de música para que en algún momento lo puedan escuchar y lo puedan compartir también, que sería muy importante replicar esta información. Maestro Luis Huacús, pues muchísimas gracias a ti por hacernos esta invitación, por acompañarnos en este programa. Y bueno, Luis Huacús estará participando como moderador en este evento, así que bueno, esperamos que asistan y que también tengan ahí preparadas sus preguntas y sus inquietudes. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. La conferencia La Pirecua Tradicional, reconociendo nuestra identidad y riqueza cultural, se llevará a cabo este viernes 7 de mayo a las 17 horas y la transmisión será en vivo por el Facebook Live UNAM Centro Cultural Morelia. A todos aquellos que están atravesando un momento difícil derivado de la pandemia, les mandamos un abrazo solidario, y a quienes ya fueron vacunados o están a punto de ser vacunados, les recordamos que es importante que se sigan cuidando, pues la vacuna no evita por completo que contraigamos el virus. Es una posibilidad que seguirá latente, aunque sus síntomas y consecuencias seguramente serán menores. Nos escuchamos en la próxima emisión de Pulso Azul y Oro. Esta fue una producción de la ENES, Unidad Morelia, de la UNAM. Hasta pronto. El pensamiento y la reflexión universitaria hizo eco en tus oídos. Por hoy decimos adiós. Pulso Azul y Oro UNAM. Nos escuchamos en la próxima emisión.